Ya, hay dos tipos de onda, ¿correcto? En esos dos tipos de onda, la primera colocamos de 1 voltio, ¿recuerda? Y la otra colocamos 10 voltios. La primera onda es la onda de entrada, la otra es la onda de salida. ¿Así me entiendes? ¿Así me entienden, chicos? Sí, profe. Seguro, seguro, seguro. Creo que me gusta que participen, no participan en el detalle. ¿A quién llega? Malco. Marco, buenas Profesor, tardes. buenos días. Buenos días, recién me acabo de... Han pasado el link recién. ¿Habrá avanzado mucho? No, pero si el link está desde en la clase, está el link. Todo está en el SGA. Nadie tiene que pasar el link, doctor. Todo está en el SGA, aquí aparece tus cursos y acá está tu clase. Doctor. Algo, ¿tú es la segunda vez que llevas o la primera vez? Sí, no, ya la de tres ya, profe, quería consultarle una cosa, Esta es la cuarta. Ya. sobre, sobre el sí, sobre el laboratorio, usted me había comentado, profesor. Ya. Hay un grupo que está llevando por tercera, cuarta vez. Uno está Ramírez, el otro no recuerdo bien. Abrigo pregunta por Ramírez y doctor. Hay un grupito que está llevando, como ya llevó al laboratorio, está llevando por Sí, ya, tercera. me comunico con ellos entonces, profesor. Sí, te comunicas con ellos, tienes que hacer un proyecto, ¿no? Ya le indiqué más o menos a Ramírez y al doctor que vayan investigando qué tipo de proyectos pueden investigar, que me presenten 4 proyectos y les digo qué hacer con esos proyectos. ¿Vale? Ah, ya, ya. Ya está bien, profesor. Gracias. Ya Marco, no hay problema. ¿Me puedo quedar? ¿Me puedo quedar o no me puedo ir? Como tú Quiero quedarme desees, con la... no hay problema, como tú desees, no hay problema, doctor. Es la opción que te brinda para apoyarte un poco, ya que no puedas jalar tanto, doctor. Ya, aquí, empecemos en la parte de aquí. Acá tenemos 2 tipos de onda. En la primera onda colocamos 1 voltio y la segunda onda, si no me equivoco, colocamos 10 voltios. ¿Así vamos bien, doctor Sebastián? ¿Sí o no? Sí, todo bien. Ya, eso significa que la primera es una onda de entrada, pasa por un circuito y lo amplifica. ¿Está bien? Acá, como me doy cuenta, cuando yo analizo, acá no hay un pequeño desfase, desfases no hay nada acá. ¿Por qué, profe? Porque pico a pico, uno cuando cuenta el amarillo, está bien, utiliza de aquí y da hasta aquí, utiliza un recuadro, ¿te das cuenta? Sí, sí. Ya. En cambio, en el otro, si también nos damos cuenta, utilizo el otro, también es un recuadro. O sea, realmente no hay un desfase. ¿Así me entiendes? Sí, todo bien. Ya. Entonces, yo voy por la siguiente parte. Si yo digo en la siguiente parte, si tú me dices, ¿cómo puedo ocasionar un desfase, doctor? ¿Cómo me dirías? ¿Cambiando la frecuencia? Ya, cambia la frecuencia con 80. ¿Está bien? Ahora vamos aquí y lo corremos. Tú. Ya. ¿Varía o no varía el desfase? Ah, profe, la primera sigue siendo la María un recuadro, la siguiente varió. Porque ya no es un recuadro, viene a ser medio recuadro, ¿sí o no? Claro. Claro, que viene a ser de la parte de aquí, baja, baja, la parte de acá, medio recuadro. Entonces, de aquí a acá se puede considerar como 180 grados, la otra parte lo puedo considerar con 45 grados. Entonces, hay una pequeña diferencia. De aquí a acá lo considero como 180 grados. Bueno, tú lo puedes variar, depende como tú desees, ¿no? Y ya tú lo manipulas ahí. La diferencia de los dos se llama desfase. ¿Así me entiendes, doctor Sebastián? Sí, profe. Listo. Entonces, como esa parte ya me entendiste suficiente con la siguiente parte. En el diagrama de Bode se va a representar de manera gráfica como se muestra la frecuencia del sistema. Como acabas de ver, hemos variado los 2 tipos de frecuencia. ¿Está bien? Determina la ganancia y el desfase. El desfase es la diferencia de la frecuencia, pero en según, todo esto es según en grados. Recuerda que una vuelta es 180 grados y cada recuadro lo vas considerando según la división, ¿no? Si una vuelta tiene 3 recuadros, 180 entre 3 me da 60 grados cada uno. Si la otra me da 4 recuadros, 184 me da 45. El desfase viene a ser de 15 grados, según el tipo de onda. ¿Hasta ahí, doctor, me entiendes? Sí, todo bien. Listo. Dice siguiente, el objetivo de esta práctica, ustedes pueden tener el diagrama de Bode experimental en el siguiente módulo electrónico. Listo. En el marco teórico, lo más importante aquí es la parte de acá. En la parte A, indica. El diagrama de Bode tenemos que analizar 2 partes muy importantes. Es la parte de magnitud y la parte de fase.
En la parte del diagrama de magnitud de Bode, se dibuja, está bien, un módulo en función de transferencia de ganancia, en decibelios, en una función de frecuencia y presión angular. En una escala logarítmica se suele emplear el proceso de la señal para mostrar la respuesta de frecuencia del sistema lineal en el tiempo. Entonces, en función del tiempo, ¿no? En la fase representa la fase como una función de transferencia en función de la frecuencia igualmente. En escala logarítmica se puede dar en grados, se tiene que dar en grados realmente. Recuerda las divisiones que acabo de explicarte hace un segundo. Evaluar el desplazamiento de fase en la señal de salida con respecto a la entrada. Justo los ejemplos que te acabo de colocar, dos ondas, la primera onda de entrada y la otra onda de salida. El diagrama de Bode se presenta a lo largo de un módulo. Recuerda que tenemos que analizar dos puntos muy importantes. Uno de ellos es el módulo y otro de ellos es la fase. Eso es lo que interesa en el laboratorio, módulo y fase. Tenemos acá un pequeño circuito donde están los polos y los ceros. Analicemos en la gráfica. En la primera gráfica analizamos el módulo. El módulo es el valor numérico, la valor de magnitud, donde hacemos la frecuencia en angular y el otro se coloco en 20 logarítmico. Igualmente en el otro, y acá utilizamos el desfase, que es en el ángulo, ¿no? Según el tipo de frecuencia, es en el ángulo. El circuito que ustedes tienen que analizar. Observaciones. No se debe confundir la representación de datos de escala logarítmica. ¿Está bien? Como se hace en el eje de frecuencia del diagrama de Bode. Cuando se usa una escala logarítmica, se cambia la posición de los puntos. Recuerda que un papel logarítmico empieza con 0, porque la base no puede ser 0, ¿recuerdas? De lo que recuerdas esas partes teóricas. Al elaborar el diagrama de Bode, el siguiente apartado se observa la siguiente diferencia. Ya. Este es el circuito que ustedes van a hacer, ¿correcto? Aquí colocan una onda de entrada, que en este caso es la de color amarillo, ¿te acuerdas, doctor? Pasa por el circuito resistencia R1, el condensador, una resistencia RC, un OP-AMP, el OP-AMP también hace como un amplificador, R1, y acá colocas el osciloscopio. Colocas uno aquí, otro acá. Uno de entrada, uno de salida, acá colocas tu generador, y quiero ver el desfase, módulo y fase. ¿Está bien? En la que te acabo de explicar, en la parte de acá, coloqué una entrada de 1 voltio y salió una salida de 10 voltios, si no me equivoco. Por lo tanto, tú tienes que crear unas pequeñas tablas, así como hacían en dispositivos, en circuitos. Creo que por acá tengo uno, por acá, un segundito. Tengo uno de dispositivos. Aquí hay un labo. Un labo cualquiera. Este es una batería de dispositivos que imagino anteriormente has llevado. Ya. Esta es una pequeña tabla. Uno coloca una tabla. Si coloco en el voltaje de entrada BDB, 0.7, ¿cuál es el voltaje colector emisor? ¿Cuál es el voltaje de la corriente del colector, corriente de la base? El voltaje de RB, RC, que es el voltaje de resistencia de la base, resistencia del colector y de emisor. Son tablitas. Para el laboratorio que ustedes tienen que hacer y crear, tienen que colocar. Este procedimiento corresponde cuando es un laboratorio en físico. En esta casa es virtual, o sea que no tienen que hacer esta parte, sino solamente en Proteus. Crear sus simulaciones en Proteus. ¿Está bien? En este caso tienen que hacer sus Proteus, haces un PI, colocas tu PI, como tú ves, colocas aquí, y solamente cortas el circuito de la onda. 1. Pero también deseo ver el circuito. Agarras, colocas tu PI, igualmente, ve y cortas tu circuito. ¿Está bien? En esta guía de laboratorio nos dicen simular en Proteus. Yo tengo que ver el circuito y tengo la forma de onda que está sacando. Luego crear las tablas. Acá tienes que crear tablas, así como te estoy mostrando que ha habido para crear tablas en dispositivos. Ustedes van a investigar qué tablas pueden crear. Puede ser una tabla, 2 tablas, 3 tablas, como les parece. Luego colocar 5 preguntas. ¿Está bien? A ver, doctor, la primera pregunta puede ser aquí, ejemplo, ¿no? ¿Existe desfase o no existe desfase
en el circuito que se encuentra aquí? ¿Sí o no? Para usted, ¿existe o no existe desfase? A ver, En este caso sí, profesor. ¿por qué hay un desfase, doctor? Porque uno da 40, de frecuencia es 40, el otro es, habría aumentado 80, creo. Claro, es porque acabas de mirar, pero uno realmente se da cuenta cuando analiza el circuito. Cuando analiza el circuito, porque lo que uno está viendo es un IRC, por tanto hay un condensador. Si fuera un resistivo puro, no hubiera desfase, pero aquí hay un condensador, por lo tanto sí hay desfase en el circuito. Eso está bien, doctor Malco. Entonces, ahí me tienes que... Primero la simulación. Hasta ahí, por favor, acá. Coloquen OK si me entendieron la parte de simulación. ¿Qué tienen que hacer en la simulación? Coloquen OK en el chat si me entendieron hasta ahí, por favor. Vázquez me entendió. Arana también me entendió. Marco también. Ok. Santa María también. Ya. Entonces, en la parte de simulaciones ya saben qué realizar. ¿Está bien? Recuerden que son dos. Mínimo son dos. ¿Ah? ¿Está bien? Uno es circuito y otro el tipo de ondas. Y entonces, en la primera parte ya saben qué hacer. Tablas. En las tablas recuerden que es parecido. Bueno, no exactamente. Las tablas acá corresponden al circuito de un transistor. Recórdate aquí. Ustedes tienen que comenzar a investigar qué tipo de tablas puedo sacar en este diagrama de Bode. Recuerda que el diagrama de Bode lo que más me interesa es que ustedes puedan analizar con respecto a un diagrama de módulo y otro de fase. Módulo y fase. ¿Está bien? Listo. Luego de eso se coloca 5 preguntas. Una de ellas puede colocar. En el siguiente diagrama, en el siguiente circuito, ¿hay desfase o no hay desfase? Esa es tu pregunta. Y tu respuesta viene a ser sí, sí hay desfase. Según la onda de entrada que coloque. Y tengo el desfase debido a que es un IRC. Puede ser mi primera pregunta. ¿Está bien? Conclusiones. Analicen ustedes qué conclusiones pueden sacar con el circuito. Profe, según las tablas que hemos sacado, puedo concluir que todo el circuito siempre va a haber un pequeño desfase. Siempre puede haber una proporción, ¿no? Y colocan la biografía y el enlace. Eso corresponde al laboratorio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese laboratorio? Que ya se le envió la guía. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Alguna consulta hasta ahí? Pueden habilitar su audio, no hay problema. Si tienen alguna duda, por favor, díganlo. Sí, ya está corriendo la grabación. Ya. Hasta ahí los que llegaron bien. Ok. El siguiente punto, eso corresponde a un informe. Este es realmente... Sí, profe, todo bien por ahí. Ya. Esta es la primera guía laboratoria que tienen que resolverlo. Grupo de 5 de 4. ¿Está bien? Pero, así como existe este laboratorio que corresponde a circuitos electrónicos acá en Perú, hecho por la Universidad Nacional del Callao, también existen otros tipos de laboratorios que existen en otros países, Brasil, Alemania, España, donde ustedes me tienen que investigar una guía de laboratorio. Profesor, ¿la resolvemos? No. Tienen que resolver esta guía de acá. Me muestran, lo bajan en PDF o en Word, y esa misma guía pueden utilizar sus tablas y lo pueden colocar aquí si desean. Si no sabes cómo colocar tablas, investigas y colocas una pequeña tabla aquí. Profe, de la guía que he investigado, he sacado esa tabla que está en otra guía y lo coloco aquí. ¿Está bien? Sí. Es tu forma de investigación. ¿Dudas hasta ahí, doctores? ¿Consultas hasta ahí? ¿Nada? ¿Ninguna consulta, duda? Profe, en este caso somos como 6 nomás, creo, un grupo nomás haremos, o 2 grupos de 3. Aquí tengo tengo 10. Ya tomé asistencia también, ¿no? 2 grupos de 5. Sí, sí, profe.
Ahí me ha puesto faltó, profe. Es que Sí, llegó un poco, ya es que llegó llamé. un poco tarde. A ver, de nuevo, a ver. Anchaigua, no está. Aranda sí está. Gallardo, Presente, profesor Gallardo. listo. Reyes, está. Santa María, Presente, profesor. listo. Silva, Presente, profe, presente. Profesor, Vargas, Presente, profe, presente. Vargas está. Presente. Vargas está. Sí, profe, presente. Vargas, reacciona, Vargas, Profesor, reacciona. una pregunta, una consulta. ¿El mismo grupo de laboratorio es necesario que sea el de teoría o puede ser No, distinto? puede variar, puede Ya. variar. Sí, porque el 91G pertenece al 01L y yo estoy inscrito en el 02L. Sí, Por no eso hay pregunto. problema, son diferentes. No, no hay problema, doctor Ya, Silva. ya, gracias, profe. Listo, Vargas recién habla con una voz, está poco apagado. A Vilca Aguilar, ¿está Vilca? Vilca, ¿está Vilca? Vilca, no hay, ya falta. Listo, ahora sí, ya me Profesor, Anchaigua quedó en el chat presente. No tiene audio, por eso. listo, Chaibo, ahí está. Vale, Profe Vargas. no se pasen, ¿ah? Ya, listo. ¿Alguien más falta ahí? Nada, ya. Un pequeño resumen de lo que acabo de explicar, ¿ya? A ver. Lo que vamos a analizar ahorita, justo cuando expliqué a su compañía Guillermo el circuito, ¿está bien? Ustedes van a tener una onda de entrada, pasa por un circuito y va a tener una de salida. El amarillo es la entrada, la salida es el color azul. ¿Está bien? Es lo que uno va a hacer. Como uno ve, en la entrada he colocado 1 voltio de entrada y la salida he colocado 10 voltios, si me equivoco. ¿Está bien? Eso significa que en mi laboratorio, este circuito, yo voy a colocar una fuente de entrada. Puedes variarlo, profe, ¿puede ser 1? No, 1 es mucho todavía, deben colocar pequeño, porque es una pequeña señal. O si no varían, ya depende de ustedes, y buscan la señal de salida. ¿Está bien? Esas son las 2 señales que les tienen que hacer. Para eso, ustedes tienen que saber, es muy importante que ustedes me indiquen el diagrama de Bode en módulo y el diagrama de Bode en fase. ¿Está bien? En la gráfica que yo muestro aquí, estoy colocando 40. Cuando yo coloco 40, el otro también tiene 40 de frecuencia, vemos que no hay un desfase. O sea, si uno analiza esta pequeña parte, ¿está bien? Uno está encima del otro. ¿Ves? Uno está encima, o sea, no hay desfase. No hay desfase. Pero sí la magnitud sí varía. Porque en uno es 1 voltio de entrada, el otro es 10 voltios de entrada. En magnitud sí varía. Pero si yo hago que esta frecuencia... Profe, yo voy a variar eso en la otra parte, no. Eso lo hace tu circuito, no tú. Aquí te das cuenta que ya no es lo mismo, mira. Acá no es lo mismo, no cuadra. Entonces, acá hay un pequeño desfase. Tienen que averiguar cómo se logra ese desfase. Lo expliqué hace un momento con su compañero cómo se llama el desfase. ¿Está bien? Lo corresponde a Proteus. Esto es lo que hace en Proteus, también se hace en un osciloscopio en la actualidad, ¿no? En la parte del laboratorio en físico. ¿Está bien? Es lo que ustedes tienen que analizar en módulo y en fase. ¿Cuánto desfase hay? Ustedes tienen que colocar una onda de entrada, pasa por tu circuito que es un RC y busca tu de salida. ¿Hasta ahí me entendieron, doctores? ¿Sí o no? Por favor, escriban en el chat si me entendieron, sí o no. Chaigo así, Silva así, Marco también. 3 no me entendieron. Vázquez también, 4.
Ya, listo. Entonces, como esa parte ya me entendieron, armar tu circuito, tienes que hacer, lo que necesito es la demostración de fotos. Una foto de tu circuito, en este caso no es ese circuito, ¿no? Tienen que armar el circuito que se encuentra en la parte de aquí, donde colocas tu generador de onda, y aquí colocas tu osciloscopio, unen aquí y acá una A y una B y muestra la forma de onda. ¿Está bien? Necesito la foto de tu circuito y la foto de tu simulación. Copias y pegas, copias y pegas. Siguiente, simulación de tablas. ¿Qué tablas puedo sacar? Ese depende de la habilidad de cada uno. Profe, yo puedo colocar voltaje de salida versus voltaje de entrada, ¿no? Claro, si coloco 1 sale 10, si coloco 2 sale 20. Y así. Así como anteriormente han hecho ustedes tablas en dispositivo, ejemplo, una pequeña tabla de este circuito que está acá, también se hace tablas para lo que está el diagrama de Bode. Está bien, pueden variar tablas, no hay problema. Varíen nomás los datos. Hasta ahí, con respecto a simulación y tablas, ¿me entienden, doctores? Por favor, si así me entienden, sí. Si así me entienden, coloquen sí en el chat, por favor. Para hacer así. Todo está grabado, ¿ah? Que no me digan, no entendí. Quiero que me digan si no entienden alguna parte. Listo. Entonces, con respecto a simulaciones ya sabes qué hacer. Con respecto a tablas también sabes qué hacer. Con respecto a preguntas. Coloquen 5 preguntas. Profe, ¿qué tipo de preguntas con respecto al circuito? Ejemplo, el circuito que se encuentra aquí, la pregunta, en el siguiente circuito de la gráfica número 1, lo puedo colocar, ¿existe desfase? Como pregunta. Sí, la respuesta colocan. Bueno, sí existe desfase debido a que el circuito es un RC. Entonces hay un desfase, por lo tanto. Vas creando 5 preguntas con sus respectivas respuestas. Y las conclusiones que ustedes tienen que ver. Profe, yo le coloco 1 voltio, si pues le colocas menos, 1 milivoltio. ¿Está bien? Tal vez tú le colocas 100 voltios y no va a salir 1000 voltios. Ahí varía. Concluyes, el siguiente circuito se utiliza para una pequeña señal de banda ancha o como te parezca. ¿Qué conclusión le puedes sacar tú? La bibliografía y los enlaces que ustedes puedan investigar. Todo esto es una guía de laboratorio con respecto al diagrama de Bode, hecho en Lima, en Perú, por Universidad Nacional del Cairo. ¿Está bien? Ustedes tienen que, ese es su primer trabajo con respecto a ese laboratorio, resolver todo esto. El siguiente trabajo que corresponde a la misma clase 1, al mismo laboratorio, es investigar otro tipo de guía de laboratorio de otro país. Puede ser Alemania, España, Brasil, el que te interese más. Colocas, profe, he investigado acá una guía de laboratorio de España. Y me parece muy agradable, profe. En la guía de laboratorio de España he visto unas tablas, profe, muy interesantes. Esta tabla que está en España, profe, ¿lo puedo colocar aquí en mi circuito? Sí. Pero tienes que analizarlo con respecto a este circuito. Puedes sacar de un lugar y colocarlo en otro. Al final, el otro laboratorio no lo vayan a resolver. Solamente me lo presenta para ver su investigación que han hecho. Nada más. Hasta ahí, chicos, quiero saber si me entienden o no me entienden. Profe, de lo que dijo de la guerra de laboratorio de los otros países, ¿eso solamente lo usamos como referencia o es como para presentarlo para el informe? No solamente otro país, puede ser de la UNI, San Marcos. Lo utilizan para que lo puedan ayudarse con sus guías si desean, pero igual me lo tienen que presentar. Lo bajan Ya, en ok, PDF o lo bajan en Word. Me tienen que presentar. ¿Está bien? Grupos de 4 profe. de 5. No hay ningún problema. Ok, doctor. Otra duda que tengan, chicos, por ahí. Dudas o consultas que tengan ahí. ¿No hay dudas? ¿No hay consultas? Ah, me olvidaba. Si forman grupos de 4 y de 5, a un alumno le dice, muéstrame tu pantalla, por favor, y arme el circuito. Tienes para armar el circuito 5 minutos. Y como ustedes están practicando, listo, arma. Y el otro doctor del otro grupo le hago la pregunta. Algunas preguntas, veo tu trabajo,
No a todos. Uno puede ser las preguntas, otro puede ser la simulación, o puede variar o intercambiar. Es al azar. ¿Está bien? Chicos, dudas que tengan, consultas que tengan hasta ahí. ¿Ninguna? ¿No hay dudas, no hay consultas? ¿Está claro? Si está claro hasta ahí, por favor, coloque OK. Sí, profe, todo está claro. Bueno, por mi parte. Lo que está claro, coloquen OK, por favor, para que no tengan ningún problema. OK. Listo. Listo, todo bien. Listo, chicos, tienen más o menos un pequeño trabajo porque vayan a investigar. Coordinen ustedes con su grupo de WhatsApp, del grupo del 91G, cada uno con su respectivo laboratorio, por favor. Imagino que alguna vez van a tener pequeños inconvenientes, que es normal. Justo ayer también se me fue la luz todo el día. Es normal, a veces se va a entender. Pero esperemos que eso no pase en los exámenes. Se va a entender en algunos casos. ¿Está bien? Pero tampoco no vayan a mentir. Eso me incomoda, ¿no? Sin mentiras. Siempre con los valores que ustedes tienen. ¿Está bien? Listo, doctores. Coordinen entre ustedes. Si desean coordinar acá, lo dejo el chat todavía para que puedan coordinar entre ustedes aquí o depende de ustedes. Voy a estar acá y todavía. Cualquier consulta o duda que tengan me lo pueden hacer. Voy a estar acá todavía. Si Profe, desean... disculpe la interrupción. No sé si me daría permiso para retirarme. Tengo algo urgente que hacer. Sí. Había entrado el martes para Sí, ver la clase también. sí, el que desea retirarse no puede hacer, no hay ningún problema. Conmigo Ya. queda hasta hoy. ¿Tienen alguna consulta? Aquí todavía me quedo, me hacen la consulta que deseen. Y vayan coordinando su grupo. Nada más, doctores, eso es todo por hoy. Listo, chicos.